lunes, buen inicio de semana a todos los que nos están escuchando. Saludos México, saludos Miami y bueno, a todos los países donde nos estén escuchando enviamos un gran saludo. El día de hoy vamos a dar inicio con un tema muy importante que son los tips en cuidados de la hipertensión y la diabetes, sobre todo en estos tiempos del COVID. Y bueno, vamos a poner un video en lo que se van integrando los que nos van a escuchar el día de hoy y les vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy especial. Gracias, buena tarde. Comenzamos. Hola, hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente aquí en esta tarde de día lunes, iniciando esta semana. Les damos la más cordial bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Les quiero presentar a Kimberly, ella es promotora en Medical Senior Center y el día de hoy nos quiere dejar un saludo y más adelante les presentaremos a nuestra invitada, a la doctora Aymara Fernández, quien nos acompaña el día de hoy para que nos hable sobre el tema de los cuidados o tips en cuidados de la hipertensión y la diabetes. Adelante, Kimberly, bienvenida. Muchas gracias, doctora Ruth. Le queremos dar el agradecimiento por invitarnos en el día de hoy. Como usted mencionó, yo soy Culture and Community Specialist, que prácticamente hago todo lo que es el engagement a la comunidad. The Trent Senior Medical Center, somos unos centros especializados en medicina primaria, donde nos enfocamos bastante en lo que es la detección y el manejo de enfermedades de alto riesgo y condiciones crónicas, y manejamos todo lo que es la coordinación de salud de nuestros pacientes. Nos enfocamos más que todo en lo que es la atención al adulto mayor de la tercera edad, y bueno, estamos aquí para ofrecer un servicio de calidad único e individualizado para cada paciente. Nuestra misión es poder honrar estos adultos mayores de la tercera edad con un servicio de calidad. Entonces, en el día de hoy tenemos a la doctora Aymara Fernández, que ella es una de nuestras médicas primarias en el centro que está localizado en Kendall, en West Kendall. Tenemos en Miami-Dade 8 centros en todo el condado, y ella está localizada en lo que es Kendall. So aquí le dejo a la doctora Aymara para que se presente y nos cuente un poquito sobre ella, y muchas gracias nuevamente por tenernos en el día de hoy aquí con ustedes. Muchas gracias, Kimberly. Antes de presentar a la doctora, les quiero recordar que estamos festejando el 20 aniversario de la Semana Binacional de Salud, trabajo que se realiza en la ventanilla de salud del Consulado de México en Miami. Y bueno, Fundación Marzoni, unida en esta gran labor, que es el acercar a médicos especialistas en estos temas que en estos momentos nos tienen con mayor atención por lo que estamos viviendo con el COVID. Así es que, doctora Aymara, le agradecemos su presencia y bueno, esperamos
que nuestras escuchas nos manden sus comentarios o sus preguntas para poder aprovechar el conocimiento de la doctora. Adelante, doctora, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, doctora Ruth y Kimberly, por esta oportunidad de estar aquí abrazando a la comunidad para consejos de la salud. Antes que nada, quiero reflexionar en el título de esto, la ventanilla de la salud. Cuando uno piensa en esa palabrita, la ventanilla, es porque nos abre, es como que nos abre las puertas a lo demás, a lo que viene. Pero en muchas ocasiones asociamos las ventanillas con alimentos que nos gusta consumir, que no son precisamente los más saludables para la salud. Entonces, hoy, con todo lo que estoy hablando, quiero que vean su vida como una ventanilla, que reflexionen cómo ha estado su vida hasta ahora en términos de la hipertensión y la diabetes, si no las tienen la propensidad de tenerlo, y cuando miran a la ventanilla del futuro, qué cambios quieren hacer para mejorarla. Entonces, primero quería darle unas definiciones de qué es la hipertensión y qué es la diabetes. Si hablamos separadas las dos condiciones, podríamos estar aquí por largos minutos porque hay varias partes, pero hablándolo de una manera bien sencilla, la hipertensión o nivel de presión arterial alta se considera un nivel más de 130,80 cuando se toma la presión de una manera ambulatoria, o sea, en el placer de su hogar o en la oficina de un médico. Y la diabetes hoy en día se puede diagnosticar por más o menos 3 o 4 maneras. Una de ellas es usted, si se chequea el azúcar en sangre después de 8 horas de ayuno y tiene el azúcar en más de 126, ese es uno de los criterios. Otra es la hemoglobina glicosilada, más de 6.5, y cuando termine les voy a explicar qué es eso. Otra es después, cuando, sobre todo las mujeres embarazadas, si le hacen el estudio de la tolerancia de la glucosa, les da más de 200, eso es preocupante. Y un nivel en cualquier situación que le salga más de 200 a alguien, así no esté en ayuna, nos preocupa. Voy a volver a la hemoglobina glicosilada o el hemoglobin A1C o A1C, porque me parece que es importante. Tal vez usted va a chequearse con su médico o un ser querido, le dice, el doctor me dijo que tengo el A1C en 6.5, ¿qué quiere decir? Cada uno de nosotros tenemos lo que le llaman las células rojas y alrededor de esas células hay como unas capitas de azúcar, por decirlo así. Y hay un aparato especial en los laboratorios que miden en los últimos 3 meses, porque las células rojas viven de 3 meses a 120 días en el cuerpo, qué cantidad de azúcar o qué capita de azúcar ha tenido en las células. Y cuando ese número es más de 6.5, nos preocupa que usted puede tener diabetes. Entonces dimos la definición. Presión más de 130,80, azúcar más en ayuna más de 126, A1C más de 6.5 o en cualquier momento más de 200, preocupa por la diabetes. Esos son los números, las definiciones. Tal vez ustedes ya sepan si tienen hipertensión y diabetes, pero tal vez no sepan qué hacer al respecto. Los dos van mano en mano, así que vamos a hablar de los dos. Pero una cosa que quisiera que ustedes, antes de dar la información, es si usted tiene presión alta y tiene la posibilidad de conseguir un esfigmomanómetro o el aparato de la presión, por favor hágalo y aprenda cómo chequearse correctamente la presión. Si no sabe hacerlo, pregúntenos a nosotros o pregúntele a su médico primario, pero es importante tener un monitor así en la casa, porque usted va a ser la persona que se va a conocer mejor. No todos los aparatos de la presión caseros son buenos, pero si usted tiene uno en la casa, lo lleva a su médico y lo compara. Doctor, mire, mi casa me da 150,80, pero cada vez que vengo a verlo me da 120,80. Entonces el doctor le compara su aparato con el de la clínica y pueden ver si usted puede confiar o no en ese aparato o si lo está haciendo correcto. Entonces eso es pertinente a la presión. Pertinente a la diabetes, les recomiendo siempre que esté preparado y equipado con un aparatito para chequearse el azúcar, porque ese aparatito lo puede ayudar cuando el azúcar está muy alta y cuando está baja. No es temerle al aparatito, es saberlo usar. Y si no tiene, no tiene conocimiento de cómo hacerlo, para eso estamos nosotros o la doctora Ruth y su fundación también hacen ferias de salud que
tal vez ahí lo pueden mostrar. Y si no, nos pueden contactar a nosotros también. ¿Qué consejos les puedo dar para mejorar la presión y el azúcar? El primer consejo, como le dije, volviendo a la ventanita. Han hecho muchos estudios de nutrición, de medicamentos, etc. Y resulta que la mayoría de las personas y los pacientes, cada cual sabe qué son las cosas que están haciendo o consumiendo que le hacen daños. El conocimiento muchas veces ya está ahí. El problema no es tanto el conocimiento, el problema es que se hace al respecto. ¿Qué quiere decir? Muchas personas saben que no debe de comer comida salada o dulces, pero aún así los comen. Entonces, como médicos, como tenemos que trabajar, no es tanto decirle, haz esto, haz lo otro, no comas esto, no comas lo otro, es ayudarlo a usted como paciente a ver qué barreras tiene para cambiar el comportamiento y ayudarlo a cambiarlo. Uno de los consejos más saludables es que visite a su doctor regularmente si tiene médico. Si no, que llame a las organizaciones como esta o a nosotros a aprender cómo conectarlo con un médico y visitar a un doctor regularmente. Nosotros aquí en Chen hemos comprobado que visitas frecuentes a los doctores ayudan a las personas a evitar hospitalizaciones y a estar más saludables. Entonces, tener una buena relación con su doctor es sumamente importante para controlar la presión, la diabetes y todas otros problemas crónicos. Otro es dejar de fumar. Si usted fuma, dejar de fumar es muy difícil, toma como 7 veces, pero el cigarro sabemos que tiene efectos secundarios muy malos cuando se trata de la salud cardiovascular y la presión. Y la presión y la diabetes los dos afectan la salud cardiovascular. Entonces, dejar de fumar. Eso es definitivamente. Otro consejo sumamente importante es hacer 120 minutos de ejercicio a la semana. Y esto es uno de mis temas favoritos porque la mayoría de las personas, yo le digo 120 minutos de ejercicio y me abren los ojos así, doctora, ¿quién tiene tiempo de hacer 30 minutos al día de ejercicio? Han hecho estudios los nutricionistas, los cardiólogos, que no importa cómo divide esos 120 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Yo no le estoy diciendo que tiene que dejar sus labores hogareñas o labores profesionales y hacer 60 minutos 2 veces a la semana en un gimnasio o 30 minutos 4 veces en un gimnasio. No, puede hacer 10 minutos una vez al día, el día que tenga libre puede hacer 20, aunque sea de 5 a 10 minutos que usted le dedique a su cuerpo a hacer ejercicio y en la semana complete los 120, ya ahí va a haber cambios favorables para su salud. Cuando digo ejercicio, ¿qué quiere decir? Muchas de mis pacientes dicen, doctora, pero mire, yo limpio, yo lavo, yo cocino, yo hago todo eso también, pero eso no es lo mismo que un ejercicio fundamental. Un ejercicio es caminar, sudar, tal vez ver un video en la televisión en el día que estamos viendo de cómo hacer ejercicios de estiramiento que le hagan sudar, todo bajo consulta con un médico. Pero quiero que ustedes entiendan después de esta charla, si se llevan cualquier mensaje, es no deje de hacer ejercicio porque cree que 5 minutos no es suficiente. Todos los minutos cuentan y el ejercicio es una de las cosas que más lo va a ayudar a controlar su presión alta y su salud. Entonces, el ejercicio es fundamental. Comer saludable también. Como les expliqué, la mayoría de ustedes que nos están escuchando, apreciando, probablemente tengan hasta consejos que darme a mí acerca de qué es lo que se debe y no se debe comer. Tal vez recetas de sus abuelos, de sus padres, sopas o lentejas o recetas naturales que le provieron toda la salud a sus seres queridos. La dieta que nosotros tenemos en general, aquí sobre todo si se compra la comida rápida, no es la más saludable. Entonces, comer saludable quiere decir una comida balanceada. Siempre me gusta hacer referencia a un plato. Si creemos que esto es un plato, y quiero hacerle este dibujo, quiero que cuando vean el plato traten de comer más o menos esta cantidad de ensaladas. Oiga qué rico, cuando se sirva su plato hoy, obsérvelo y dígale, ¿tengo esa cantidad de ensalada? Ensalada, la gran cantidad. Esta parte más o menos de proteína y solamente esta parte tal vez de carbohidrato. Cuando digo de proteína me gusta usar la palma de mi mano. Trate de servirse porciones que se asimilen a la palma de su mano.
así cerradita. No hay necesidad de comer una carne mucho más grande que esta, no hay necesidad de comer arroz mucho más que esta porción. Si ve el plato, ¿ve? Más o menos me cabe aquí y me cabe aquí. Y eso es una manera fácil de controlar las porciones. Otro consejo para comer saludable es, en algunas de nuestras culturas estamos acostumbrados que si no terminaste el plato entero, no comiste bien o no fuiste grato a la persona que te dio los alimentos, pero les recomiendo tratar de comer hasta 80% tal vez de lo que está comiendo. ¿Qué tipo de verduras debe comer si no tiene restricciones por algún medicamento? El asparagus, el brócoli, la ensalada de lechuga, todo eso es fundamental. La zanahoria, muy buena también. Carbohidratos saludables, por ejemplo, el couscous, la quinoa, no se asimilan a los arroces y a las papas, pero no tienen las mismas calorías. Entonces les recomiendo. Y la carne debería de tratar de comer 3 pescados a las 3 comidas por lo menos de pescado a la semana. La menos carne roja posible y más bien pollo y pavo. Aunque la mayoría de los estudios hoy en día reflejan que entre más comida vegetal tenga en su cuerpo, mejor salud. Para la diabetes, para la presión, pero para la salud en general. Ver su peso. Muchas personas dicen, doctora, ¿cuál es mi peso ideal? Hoy en día tenemos acceso al internet, a varios programas que nos dicen el peso ideal, pero siempre consulte con su doctor antes de hacer cambios drásticos en su dieta. El alcohol es otro componente importante. El alcohol da muchas calorías al cuerpo que ayudan a aumentar el peso y por ende aumentar la presión y los riesgos de diabetes sin proveer salud, porque son calorías vacías que no le da energía buena, etcétera, solo le da caloría y la hacen subir de peso. La sal, de la cual no hemos hablado mucho, y el azúcar como tal, si tiene hipertensión debe de tratar de evitar la sal y si tiene diabetes debe de tratar de evitar el azúcar. Estos son ciertos consejitos que si cada vez que usted vaya a una ventanita aquí en su vecindario y quiera pedir algo delicioso, piensen, la doctora Ruth, ¿qué me diría en la ventanita de salud? Quisiera que me comiera esas empanaditas o pequeños que son tan deliciosos, o tal vez no. Entonces coja el no y más bien pide una ensaladita y de esa manera día a día va a poder hacer cambios grandes en su presión y en su diabetes. Esa era como la introducción que quería dar. No sé si ustedes tienen preguntas más específicas que podemos hacer. No, yo creo que es muy importante los temas que estás tocando, doctora, porque yo creo que lo más importante es hacerles saber a nuestros escuchas que si ya tienen una de estas enfermedades, lo primero que tienen que hacer es acudir periódicamente con su médico primario, que se recomienda una visita por lo menos al mes o cada 2 meses. Seguir las recomendaciones, como dice la doctora, lo básico es la alimentación, la actividad física, los líquidos adecuados, pero no sé si nos puedas hablar de la importancia de los medicamentos, doctora, cuando ya tienen una prescripción, porque a veces, ¿cuántas veces hemos escuchado en el consultorio? Es que me da flojera, es que se me olvida, es que me fastidia tomar medicina. Y yo siempre les digo, pero si no nos aburrimos de comer, ¿por qué nos aburrimos de tomar un medicamento? No sé qué nos puedas hablar sobre eso, doctora. Eso es un tema súper importante porque si usted ve a sus alimentos como su medicamento, en algunos casos sí puede dejar sus medicamentos en el futuro, no en todos. Pero tenemos que enfocarnos en eso, en el presente y en el futuro. Si en el presente su doctor le tiene indicado algunos medicamentos, por favor, tómelos, porque se encarga en estos momentos más que nunca con la pandemia que estamos viviendo de prevenir complicaciones. Si usted sigue todos los cambios de vida que acabamos de discutir y se toman los medicamentos, probablemente no se le eleve tanto la presión como para tener un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Pero ¿cómo se hace eso de una linda manera? Es la siguiente. Siempre que vaya a visitar a su doctor, lleve sus botellitas de medicamentos. Esas botellitas tienen pastillas adentro. Si usted tiene preguntas y hay una pastilla que no le caiga bien, enséñesela al doctor. ¿Por qué le digo que lleve las pastillas?
porque muchos pacientes vienen y me ven y me traen pastillas de hace 2 o 3 años, que todavía tienen pastillas adentro. ¿Qué quiere decir? Que por alguna razón no se la estaban tomando bien, pero también que si tiene pastillas viejas se puede estar tomando un medicamento que le esté haciendo daño. La mayoría de los pacientes, usted no está solo, le cuesta trabajo tomarse las pastillas adecuadamente. No está solo, pero usted no es la mayoría de las personas. Usted es dueño de su salud y puede hacer la diferencia tomándose sus medicamentos. Es preferible tomarse una medicina hoy y no tener una consecuencia seria en el futuro de algo como un derrame cerebral, una isquemia que le va a afectar la calidad de vida. Entonces, si tiene dudas del medicamento y no le gusta, hable con su médico, dígale, mira, este medicamento me hincha las piernas, ¿me lo puede cambiar por otro? Sí, ok, vamos a cambiarlo. No deje de tomar los medicamentos porque no entiende algo, porque tiene una pregunta. Si no sabe por lo que es, llame a su médico antes de decir, yo no lo necesito porque no la tengo que tomar. Pero sí, eso es un problema que tenemos como médicos. Como los médicos también somos pacientes, eso no quiere decir que nos guste tomar pastillas a uno tampoco, pero es muy, muy importante que así lo hagan porque esa es la única manera de, junto con los cambios de que ya hablamos, de prevenir complicaciones en el futuro. Están haciendo aquí una pregunta, Esther Peraza. Ella dice que qué opina usted sobre la metformina de 500, que porque le han dicho que si la toma le puede generar Alzheimer. Wow, Esther, muy, muy buena pregunta y hay mucha controversia hoy en día en la internet y en las noticias de la metformina. La metformina es una de las pastillas que ha sido más abundantemente usada para las personas que ya son diagnosticadas con diabetes. En muchos casos, personas que aún no son diabéticas, se les recomienda tomar la metformina para equilibrar el metabolismo. E incluso las mujeres embarazadas les recomiendan, que están teniendo dificultad de quedar embarazadas, les recomiendan la metformina en algunos casos. No tome nada de esto sin consultar con un médico. Han hecho estudios de pastillas como la metformina al igual y al otro y tratar de unírselo a algo como el Alzheimer. Es más peligroso tener un azúcar descontrolada y eso le va a causar fallos de memoria que en los estudios que están siendo estudiados para ver si la metformina u otras pastillas causan el Alzheimer. Entonces, yo diría que converse con su doctor porque para ver si usted no puede controlar su azúcar con su dieta solamente, su ejercicio, necesita de la pastilla en el hecho suyo, en su caso, con sus antecedentes familiares, que es si debe o no continuar la metformina. Yo en realidad la continúo, a no ser que hubieron algunas metforminas que fueron sacadas del mercado, obviamente esas no las usamos, pero si no es el caso suyo, es una pastilla que tiende a ayudar mucho al control de la diabetes. Entonces, tendría eso sobre todo en mente. Así es, creo que me gustaría agregar que, reforzando lo que estás comentando, doctora, sobre la situación de que vivimos en una era donde estamos invadidos por la información en Facebook, bueno, en las redes sociales, ¿no? Por no hablar de una sola. Inclusive en los noticiarios, y oímos cantidades de cosas que a veces nos confunden. Entonces, bien lo dijiste, recuerden que los médicos son personas que se han dedicado a estudiar, que constantemente reciben información y que a fin de cuentas un medicamento no es como la receta de la cocina para hacer un pan que le pones determinadas cosas y siempre te va a quedar un pan de la misma manera. Los medicamentos, los médicos los van a prescribir de acuerdo a tu edad, a tu condición de salud, a tu peso, o sea, para eso es el médico con la experiencia que tiene es el que va a decidir. Y si existe alguna duda de estas antes de irse a confundirse a una página por lo que dice, pregúntenle a sus médicos y si ese médico no les responde, bueno, hay muchos médicos más que tendrán esa capacidad o esa oportunidad de poderles quitar esas dudas, porque a veces por confusión, yo les digo, a veces creo que tiene más peso el comadrita información, porque es que mi comadre me dijo, porque es que el vecino le pasó, y no nos basamos a lo que realmente nos están prescribiendo nuestros médicos. No sé si eso te pase frecuentemente, doctora.
Definitivamente, algo que a mí me encanta de la medicina es que nosotros estamos aprendiendo constantemente, al igual de los artículos y los científicos, pero cada vez que se cierra la puerta y estás en consulta con un paciente, nosotros como médicos estamos aprendiendo mucho de ustedes, al igual que esperemos ustedes están aprendiendo de nosotros. Entonces, sí, cuéntenos qué le dijo la vecina, qué le dijo su mamá, porque yo quiero aprender, yo quiero saber eh, las cosas que están afectando su vida y que le están haciendo impacto, pero no quiere decir que todo lo va a afectar a usted de igual manera. Entonces, por ejemplo, hay remedios caseros que yo tengo pacientes que me dicen, doctora, mire, esto es lo que hace mi vecina para esto y yo le doy valor me da alegría cuando comparten las cosas conmigo, pero juntos casi, cuando es algo que yo no conozco, un remedio que no conozco o una duda que no conozco, me pongo a aprender con mi paciente juntos porque me gusta evitar que un mito, que algo que yo le llamo Doctor Google, que algo que le dijo Doctor Google se convierta más poderoso de algo que está viviendo usted y su doctor. Entonces, mucho cuidado con la información en las redes. Así es. Kimberly, no sé si tengas alguna pregunta para la doctora. Sí, me gustaría hacerle, tengo dos preguntas, doctora. La primera pregunta es, bueno, sabemos que hemos visto este tipo de enfermedades y se le dicen enfermedades crónicas y las vemos que prevalecen más ya a medida que la persona está entrando a ciertas edades. Si nos puedes explicar por qué es esto y por qué le dicen crónicas, qué significa y cuál es la diferencia entre una enfermedad crónica y no crónica, en este caso la hipertensión y diabetes. Y luego la siguiente pregunta sería, pues, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que nosotros vemos cuando las personas no están siguiendo o tomando las medidas adecuadas? Excelente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas condiciones se conviertan en condiciones crónicas? Si alguien se declara diabético, vamos a suponer hoy, ya es que Dios ni lo quiere, espero que tomen todas las prevenciones para no tener diagnóstico ni de hipertensión ni de diabetes, pero si califican, tienen los criterios que mencioné anteriormente, ya eres diabético por el resto de tu vida. Eso no quiere decir que necesitas medicamento por el resto de tu vida, pero sí necesitas seguir los cambios alimenticios y los cambios de hábitos de vida que mencioné. Porque un diabético puede declararse diabético y puede ser controlado por siempre, sin tomar pastillas en algunas ocasiones, pero ya es una enfermedad crónica. Ya siempre los médicos lo tienen que ver como algo que es parte de ellos por dentro. Estas enfermedades, particularmente la diabetes, inflaman mucho las arterias, etcétera. Entonces, aunque esté controladísima el azúcar, si ya fue declarado diabético porque tuvo esos requisitos que mencioné anteriormente, entonces ya continúa siendo diabético por siempre. La presión es lo mismo. Por ejemplo, hay personas que pueden tener una presión alta un día por, no sé, Dios ni lo quiera, estar en un accidente, tienen un ataque de pánico, algo de sugestión, pero ya alguien que en más de 2 ocasiones ha tenido la presión alta, que no es solamente por lo que le dicen el síndrome de la bata blanca, que ya es confirmado diabéticos, hipertenso, pues ya se queda como hipertenso, pero puede ser controlado. Un ejemplo perfecto, hay muchas personas que sufren de la obesidad y sabemos que si bajan un 10% de su peso, en algunos de los casos se les podemos quitar ciertos medicamentos porque bajar 10% del peso le quita la necesidad de medicamentos para la presión y para la diabetes. Desafortunadamente eso no quiere decir que le quita que tienen esa enfermedad crónica. ¿Y por qué es importante que saber que si fue diabético es diabético? Por las complicaciones. Cuando se trata de estas dos enfermedades, las dividimos en 2 tipos de complicaciones. Le llamamos macrovasculares y microvasculares. Macro quiere decir escalas más grandes, micro escalas pequeñas. Las de las escalas pequeñas tienen que ver con los ojos. Todos los diabéticos anualmente se debe de chequear la vista. Y con los riñones, siempre nos gusta chequearle la orina a los diabéticos para asegurar que no tengan proteína en la orina. Y la función renal para asegurar que el azúcar no le está afectando los riñones. Como también
Esas son algunas de las preocupaciones. Y los pies, porque las arterias y los nervios del pie se afectan, causan neuropatía y hay que chequear. Entonces esas son algunas de las complicaciones. Complicaciones más preocupantes, o tal vez no más preocupantes, pero todas lo son, pero que llaman más la atención es cuando hay derrame cerebral o isquemia a raíz de una presión alta sin control o una diabetes sin control. Se quedan ciegos las personas, sufren de ataques al corazón. En los hombres la disfunción eréctil es muy común en los diabéticos que no están controlados. Entonces esas son algunas de las complicaciones más grandes, amputaciones, diálisis, son cosas que llaman la atención y son muy difíciles para aquellas personas que están pasando por eso. Pero aún así debemos de tratar de prevenirlas. ¿Por qué se dicen estas cosas que son tan difíciles? Porque creemos que con la alimentación correcta, con el ejercicio, podemos tratar de prevenir las micro y las macro complicaciones. Así es, creo que muy buena pregunta, Kimberly, y la respuesta que nos está dando la doctora definitivamente, como mencionamos en un principio, es abrirle esa ventana a los que nos están escuchando, que se den cuenta, no es para generar un pánico, sino para que se den cuenta de cuál es la realidad de lo que se pueden enfrentar. Y esto también, haciendo un paréntesis en una pregunta que nos están haciendo aquí, como dice, cuando el paciente no termina los tratamientos, que vienen siendo las cosas que realmente suceden, ¿no? Cuando un paciente no lleva sus tratamientos adecuados, cuando no sigue las indicaciones de su médico, puede llegar a todas esas complicaciones, porque no todo el diabético o todo el hipertenso va a tener complicación. Va a tener complicación el que no se cuide y el que no lleve sus chequeos. ¿Qué nos puedes complementar con esto, doctora Aymar? Definitivamente. Voy a hacer algunas anécdotas de algunos. Tengo pacientes que los conozco con el azúcar en 300, no sabían, llevan 10 o 15 años sin ver a un médico porque se han dedicado esos años laborales en cuidar a sus seres queridos, tal vez a sus padres, a sus hijos, no se han estado cuidando de ellos. Yo los conozco y digo, wow, eres diabético, tienes el azúcar en 300. Y he visto que cuando los pacientes se trazan las metas de hacer un cambio, se empiezan a tomar las medicinas en cuestión de días, sin insulina en muchos casos, logran bajar esas azúcares a niveles normales. Entonces yo tengo testamentos de que la voluntad, el esfuerzo y el seguir las instrucciones del médico, pero no solo del médico, esa parte es un 80% la devoción de ese paciente a su salud. He visto unos cambios radicales y eso nos alimenta a nosotros como doctores, como médicos. Eso es la alimentación de nosotros, ver el triunfo de salud de nuestro paciente. Ver a aquellas personas que no sabían que tenían un problema y al darse cuenta que lo tenían, tomaron todos los pasos para prevenirlo. No, eso no quiere decir que es fácil, no es fácil decir que no a las cosas deliciosas que nos gustan. Es más fácil quedarse sentada en un sofá que hacer ejercicio, pero aquellos que tienen la salud suficiente para hacerlo, tienen los beneficios definitivamente. Así es, esperamos haber contestado a la respuesta de Rubí Sony. Y bueno, yo creo que hablando de esta situación que los pacientes a veces no cumplen con sus tratamientos, ¿qué tanto influye aquí la salud emocional para poder fomentar en los pacientes el aliciente a que hagan conciencia de que a lo mejor una pastillita al día o a lo mejor, no sé, aunque fueran 3 o 4, realmente qué beneficios son los que traen a su vida el llevar todas las indicaciones que su médico les indicó? Claro, todo en el cuerpo humano está relacionado. Yo creo fielmente que la salud emocional está así enlazada con todos los otros problemas. Si alguien está ansioso, deprimido, triste, agobiado, eso le va a aumentar la presión, le va a aumentar el azúcar. Pero si tiene desnivelada el azúcar, lo va a hacer sentir mal y todo se convierte como un ciclo vicioso, desafortunadamente. Eh, para las tres cosas, para la salud emocional, para la presión alta y la diabetes, las bases fundamentales en la medicina siguen igual. Comer saludable, hacer ejercicio y tener buena relación con tu médico, seguir las instrucciones.
¿Y por qué hago hincapié en esto? Hay muchas investigaciones en el futuro yo tal vez conozco un paciente, le saque la sangre y digo, este paciente le va a ir mejor, ya esto está siendo estudiado, con esta pastilla para la diabetes y este otro paciente le va a ir mejor con esta otra pastilla para la diabetes. Tal vez lleguemos ahí con la ciencia, pero eso nunca va a ser más poderoso. El paciente y el doctor que hablen, que el paciente haga el ejercicio, que siga la dieta correspondiente y que se tome la pastilla, porque no gano nada como doctora en saber que esta pastilla es buena para un paciente si como doctora no puedo darle la seguridad emocional y la paz y la tranquilidad para que ese paciente entienda que se la tiene que tomar. Entonces, hoy en día, en esta pandemia que estamos viviendo, que es una capa más de preocupaciones a todas aquellas que ya existen, es más importante que nunca que ustedes estén al tanto de su salud y practiquen más la medicina de prevención en vez de la medicina de reactiva. No esperemos a tener el azúcar en 400 y terminar hospitalizado con algo súper serio. Si ya está en 200, está en más de 126, hable con su médico, tome acción ahora, cambie lo que está comiendo y vamos a poder hacer una diferencia. Así es, mire, de lo que me está hablando, y Helber Valencia dice que qué recomendaciones se le puede dar a los pacientes, ya sea hipertensos o diabéticos, que en estos momentos están teniendo el COVID, porque como bien sabemos, el COVID está afectando mucho, no nada más a los pulmones, sino a otros órganos. ¿Qué recomendaciones ahorita podríamos dar, tanto preventivas como si en un dado caso ya tienen COVID? ¿Qué es lo que pueden hacer, doctora? Si tienen el COVID, obviamente tener una buena relación con su médico y buscar señales preocupantes como es el oxígeno bajo en sangre. Hay pacientes que el COVID le da un poco de taquicardia, o sea que le acelera un poco el corazón y a veces cuando el corazón a veces se deshidratan y la deshidratación a veces baja la presión. Entonces, como expliqué al principio, si es hipertenso, debe de tener manera de saber chequearse los signos vitales, porque esta es la oportunidad de usted hablar con su médico, informarle día a día cómo tiene sus signos vitales, porque si usted es alguien hipertenso y toma, vamos a decir, una dosis máxima de una pastilla y está deshidratado, es posible que ese día necesite cambiar sus medicamentos, pero eso es algo que necesita a un nivel muy personal con su médico. Entonces yo les recomiendo buena hidratación, buena alimentación, pero que se monitoree tanto el azúcar como la presión para que se las pueda comunicar a su doctor, ya sea por teléfono, virtual o como su doctor decida, para que le hagan ajustes casi diarios a sus medicamentos si es necesario. Porque acuérdense que los medicamentos se dan para la diabetes y la presión, asumiendo que lo que le llamamos en inglés steady state, que la salud está en un estado bastante balanceado. Durante el COVID muchas veces la fisiología hace esto, o sea, estamos cambiando drásticamente y es importante que su médico esté al tanto de esos cambios. Es el momento de usted, tenemos que ayudar a los pacientes a que tengan un poquito de independencia y sepan chequearse la presión, chequearse el azúcar, para entonces poderles ayudar y guiarlos durante esta pandemia. Espero que eso lo haya ayudado. Es una pregunta un poco difícil, pero se convierte fácil si usted tiene un médico que pueda acudir y buena relación con ellos, porque ya le digo, lo que he presenciado es eso, tener que ajustar los medicamentos casi diariamente mientras que se ajusta la salud del paciente durante el COVID. Así es, doctora. Yo creo que aprovechando este espacio, queremos hablar un poquito de la importancia de que sepan que a pesar del estatus migratorio hay muchas oportunidades de poderse acercar a los medios, sobre todo a los centros comunitarios donde se les puede dar atención. Y en este caso acudir a la ventanilla de salud del consulado, donde siempre estamos para poderlos poner en contacto con instituciones serias, como en este caso quien nos está acompañando el día de hoy, con médicos que son certificados para que no tengan la situación de los engaños, que también decimos hasta en cuestiones de salud también hay engaños. Entonces ese es uno de los trabajos, no tengan miedo.
si no tienen documentos, siempre hay una oportunidad para poderse integrar a los sistemas de salud que se presentan aquí en los Estados Unidos. Y bueno, de todos modos, en el transcurso de la semana también les estaremos hablando sobre los seguros médicos para que lo básico es estar integrado a un medio de salud como son los programas de Medicaid, Medicare, y que de eso vamos a hablar en el día miércoles, ¿verdad, Kimberly? Sí, doctora. Sí, doctora. El día miércoles vamos a tocar unos temas sobre lo que es la cobertura de salud. Así es. No sé si tengas alguna otra pregunta para la doctora. Bueno, pregunta, no exactamente, le quería dar las gracias. Lo que he logrado entender pues de toda esta plática que la doctora nos ha brindado es que estas condiciones de los temas que tocamos hoy, la presión alta, la hipertensión y la diabetes, son enfermedades que no aparecen de un día para otro, de la noche a la mañana. Eso es algo que viene ya progresivo pues del estilo de vida que uno lleva y pues de otras condiciones que no podemos controlar también. Entonces, muchas gracias por la información que nos has brindado hoy, doctora, porque siento que fue muy importante conocer estos tips y estos temas. Y quería agregar, si alguien tiene alguna pregunta sobre la doctora Aymara, si tienen alguna pregunta sobre Chan Senior Medical Centers, que somos una organización de salud pues, que nos dedicamos a la atención del adulto mayor, de ayudar a manejar y poder proveer lo que es una calidad de vida, agregarle y poder brindarles a ustedes calidad de vida, me pueden llamar directamente a mí. El número mío es 786-494-2218. Con mucho gusto, pues los puedo ayudar, los puedo atender. Si no les tengo la respuesta de la pregunta que me vayan a hacer, los puedo ayudar a guiar. La doctora Ruth también la pueden contactar a ella. Ella pues también nos puede ayudar y bueno, aquí estamos para servirle a la comunidad y poder seguir dando más información. Así que muchas gracias. Doctora, antes de seguir el tema, yo creo que me gustaría un poquito, a lo mejor eso, como yo les dije, primero era importante saber qué es la presión, la diabetes, qué genera, cómo se controla, cuáles son los tips importantes, pero sí me gustaría recalcar un poquito que a veces las personas dicen, es que como en mi familia hay antecedentes, por eso yo ya soy candidato a ser diabético o hipertenso. ¿Qué les puedes decir a eso como una manera preventiva? Que es lo que la misión más importante de nosotros como Ventanilla. ¿Cómo podemos llegar a evitar a llegar a estas enfermedades? Porque como bien lo mencionaste, tiene tantos contrastes, tantas complicaciones que pudieran presentar. ¿Qué se puede decir como recomendación en estos casos para prevenir el llegar a una enfermedad crónica como estas que estamos hablando el día de hoy? Claro que sí. En aquellos que tienen acceso a un médico, los valores, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada o la 1C, que se llaman prediabetes, es cuando ese número está entre 5.7 o 6 a 6.4. Así que si se hace un chequeo y está en el rango prediabético, considéralo como una oportunidad a hacer un cambio en su vida. Comer saludable, hacer ejercicio y hacer una pausa y analizar, bueno, ¿qué he estado comiendo yo en estos últimos 3 meses? Tal vez yo creo que estoy comiendo muy saludable, pero ¿qué cambios puedo hacer? Siempre hay alguna manera de cambiar las cosas y mejorarlas. Cuando se trata de la hipertensión, eso es más delicado porque hay pacientes que son bien delgados, comen bien saludable, tienen una propensidad o genética o a veces hasta estenosis en las arterias, en el caso de los diabéticos del tipo 1. Hay veces que la enfermedad del todo no se puede prevenir, pero sí se puede prevenir que la enfermedad esté fuera de control. Y entonces ese poder está en ustedes. En ustedes está el poder, como cada paciente, de prevenir que si ya tiene algo genético o algo anatómico en su cuerpo que él está categorizando como esta enfermedad, eso no quiere decir que va a estar fuera de control.
Y algo que quisiera hacer una pausa es, la mayoría de los pacientes, los estudios dicen que hasta más del 50% de los pacientes no, desafortunadamente, se toman los medicamentos. Yo tengo el privilegio de tener a muchos pacientes que se hacen tremendo trabajo tomándose sus pastillas, y aquellos que nos están escuchando que siguen todas las recomendaciones, que se toman los medicamentos, y aún así a veces van a tener días que van a tener la presión un poquito más alta o azúcar más alta, pero quiero felicitarlos. Quiero que sepan que aunque tal vez no sean reconocidos siempre, ustedes son líderes de salud, porque a usted mostrarle a sus vecinos, a sus amigos que se están tomando los medicamentos adecuadamente, que están comiendo saludable, que le dicen que no al postre rico que le hicieron, está siendo un líder y un promotor de salud. Y aunque creemos desafortunadamente que son las minorías, sin líderes como ustedes, nunca vamos a llegar a la mayoría. Así que le quiero agradecer a todos los pacientes, pero en especial a aquellos que se toman todos esos medicamentos, porque probablemente llegan hasta más vidas que nosotras mismas. Y nos siguen enseñando, ¿no? Porque como bien dijiste, seguimos aprendiendo de ellos. Pues doctora, no me queda más que agradecerle su presencia de hoy. De verdad, una plática muy, muy interesante. Creo que tomaste temas que nos pueden ser de mucha ayuda. Como yo siempre les he dicho, cuando el carro empieza a fallar, prende un foco rojo. Y aquí pasa lo que tú nos estás diciendo. Cuando empiezan a haber cifras un poquito elevadas, es tiempo de hacer cambios en nuestra vida para evitar caer en este tipo de enfermedades, ¿no? O por lo menos prolongar, no empezar a tempranas edades. Entonces, creo que hoy fue un tema muy interesante el que nos pudiste compartir. Agradecemos tu presencia, tu conocimiento y tu disposición. Y bueno, Kimberly, a ti también muchísimas gracias por todo este apoyo que nos has dado. No sé si tengan algún último comentario que dejarnos. Agradecer por estar aquí, y me encantó el análogo que hizo con la luz roja. Si hay una luz roja, eso es que hay algo. Por favor, si el carro le prende una luz roja o le hace un ruido, no suban el volumen, eso no va a arreglar el problema. Tienen que buscar la atención médica. Les agradezco humildemente esta oportunidad y me encanta estar compartiendo con personas que están dedicadas a la salud con amor y de verdad. Y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, les envío un abrazo y bueno, esperamos más adelante poder compartir nuevamente un espacio en cuestión de la salud con el bien a todos los que nos escuchan. Bonita tarde y bueno, les recordamos que seguimos con las actividades del 20 aniversario de la Semana Binacional de Salud. Recuerden que el día 24 de octubre vamos a tener nuestra feria en Homestead. Estén pendientes de los calendarios en la página de Facebook del Consulado de México en Miami. Y bueno, sigan las agendas, que tenemos todavía muchas actividades por compartir con todos. La Ventanilla de Salud trabaja para ustedes y bueno, muchísimas gracias. Bonita tarde. Nos vemos. Gracias pronto a todos. Hasta luego. Nos esperamos el miércoles 6 de la tarde. Recuerden. Bye, bye.